tal, familia de Cielos Abiertos? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Y pues estamos aquí en una reunión de domingo más. Antes de ir a la palabra, quisiera darte dos breves anuncios que tienen que ver con lo que va a ser nuestro 11º aniversario como iglesia y un evento que vamos a tener en el mes de marzo, lo que es el sábado 19 de marzo. A las 5 de la tarde tendremos nuestro evento Sendas 2022, que lleva como lema Hermosos son los pies. Estarán compartiendo con nosotros Pedro y Gaby Serna, que vienen de Amistades Saltillo, son parte del staff de Amistades Saltillo, pero también ellos son misioneros, están por irse de misiones a Medio Oriente. Me reservo el lugar en el video, pero van a estar saliendo próximamente toda la familia. Es un matrimonio joven con dos hijos pequeños y van a estar saliendo de misiones. Entonces vamos a tenerlos como oradores invitados en este evento, donde el enfoque es un poquito hacia evangelismo, hacia compartir la palabra, y va a ser de mucha bendición. No tiene ningún costo y vamos a estar haciendo lo que hacemos en cada evento. Vamos a estar rentando sillas. Va a ser una reunión abierta para otras congregaciones también, por si te interesa invitar a gente de alguna otra congregación. Nos pueden acompañar sin ningún problema y el evento es totalmente gratuito. De 5 de la tarde en adelante vamos a tener un par de predicaciones y un tiempo de búsqueda con el Señor. Y el domingo 20 en la mañana, en el horario de la reunión a las 10 de la mañana, estaremos celebrando nuestro aniversario número 11 como congregación. Y va a estar de nueva cuenta tanto Pedro como Gaby compartiendo la palabra, pero vamos a tener un tiempo de un almuerzo. Vamos a colocar mesas, sillas, igual no tiene ningún costo, para que puedas estar viniendo. Si eres de los que ahorita no está presencial, te animo a que ese día puedas asistir, ¿verdad? Hagas un espacio en tu agenda y puedas asistir. Vamos a tener todas las precauciones sanitarias, pero puedas invitar también a un par de amigos y tener un tiempo de celebración. Queremos celebrar la fidelidad de Dios durante todo este tiempo y lo que queda por delante. Y bueno, ahora sí, vamos a ver el día de hoy la segunda sesión de lo que es la palabra de esta serie que se llama Dirigidos. Y dirigidos es una forma de decir pastoreados, ¿verdad? Aprendimos la semana pasada que Jesús es el buen pastor y Él tiene un trato especial con sus ovejas. Sin embargo, para ello las ovejas tienen que tener un corazón dispuesto. Hoy vamos a hablar de la bendición de ser dirigidos y aspectos de nuestro corazón que tienen que estar para que pueda ser dirigido de la manera correcta. ¿Sí? Y yo veo que una de las características más fuertes de nuestra vieja naturaleza, una de las características más fuertes cuando no tenemos una comunión con el Señor, es que como personas, nuestra tendencia es a no querer tener a alguien encima de nosotros que dirija nuestra vida. Tenemos esta tendencia a no querer ser gobernados. De hecho, hablamos mucho de la independencia. Hoy en día, con toda esta ideología que se está levantando, hay una intención de que nos volvamos personas individuales, pero al momento de esta individualidad es de no pertenecer o no dar cuentas a nadie. Y esa es la tendencia común, y cuando venimos al Señor arrastramos con esta tendencia y tenemos que aprender a quitarla, ¿verdad? Tenemos que aprender a poder ser guiados, a poder ser pastoreados. El Señor ha prometido que Él es un buen pastor. Sí, el Señor ha prometido que Él nos va a dirigir. Vimos el Salmo 23 como dice, nos va a llevar junto a aguas de reposo, a delicados pastos, como en medio del valle de sombra y de muerte, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos infunde aliento. Y cuando Él habla de que Él es el buen pastor, dice, yo doy mi vida por mis ovejas. Así que tenemos que poder nosotros desarrollar este deseo en nuestro corazón de querer ser dirigidos.
El deseo de Dios es cubrirnos, es protegernos, es poner un abrigo sobre nosotros. Cuando hablamos de ser pastoreados, de ser dirigidos por el Señor, tenemos que recordar siempre que esta dirección parte de un amor profundo por nosotros. El Señor no nos va a dirigir de una manera egoísta o de una manera déspota, sino que Él nos quiere dirigir a un buen término. Él ha puesto sueños, planes, propósito en nosotros, y su dirección es necesaria para que tú y yo aprendamos a caminar en esos planes y podamos alcanzar el propósito por el cual Él nos ha puesto en este tiempo y en esta generación. Sin embargo, vemos que está esta tendencia de no querer ser cubiertos. Pensamos que individualmente nosotros, en nuestra propia opinión, podemos ser dirigidos. Dice Proverbios, dice el sabio en su propia opinión, ¿verdad? Yo voy a dirigir mis pasos, pero vemos que cuando dirigimos nuestros pasos por nosotros mismos, la tendencia es equivocarnos. ¿Por qué? Porque no conocemos un panorama general de todo. No, pues las decisiones que nosotros tomamos están condicionadas a nuestra percepción de lo que alcanzamos a ver en ese momento. No tenemos toda la información, no tenemos todas las posibilidades, no tenemos todas las variantes que implican nuestras decisiones, pero ¿sabes quién sí la tiene? Nuestro Dios. Y cuando el Señor Jesús vino, Él vino para formar un rebaño. La iglesia, una de las formas en las que es llamada es la grey del Señor, ¿verdad? La congregación de los santos se conforma por personas que hemos dado nuestra vida a Cristo, que hemos reconocido su señorío y que abandonamos la idea de caminar por nosotros mismos para someternos voluntariamente bajo el señorío de Jesús. Quiero que vayamos al Salmo 91. El Salmo 91 es otro salmo más, como el 23, de esos que están por todos lados en el mundo cristiano, ¿verdad? Lo vas a ver en iglesias, lo vas a ver en librerías cristianas, en cuadros, en playeras, en imágenes de internet, ¿verdad? Motivacionales, porque tiene promesas muy hermosas, pero cuando leemos este salmo desde el inicio, vemos que estas promesas están condicionadas y están diseñadas para una persona que tiene un corazón para ser dirigido. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, y no temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que anda en la noche, ni mortandad en medio del día destruya. Podrán caer a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Este salmo es hermoso. Este salmo, me acuerdo cuando recién salió el COVID, era uno de los salmos que más tomaba los pastores para infundir aliento cuando hablaba de la peste destructora y cómo el Señor nos cuida, que pueden caer a nuestro lado 1000, a nuestro lado 10,000. Y claro que esto no era una invitación para ser imprudentes, pero hay una realidad de que el Señor nos cuida. En lo personal, he padecido COVID 2 veces durante esta pandemia, y las 2 veces he podido ver la mano y el cuidado de Dios sobre mi vida, tanto en el malestar que pude haber tenido como en las consecuencias que pude haber tenido. Hay un cuidado del Señor. Y no solo en esta área, sino en muchas otras áreas, vemos cómo continuamente el Señor tiene cuidado de los suyos. Sin embargo, esta es la idea de estar bajo el abrigo. El abrigo habla, en el original es estar bajo cubierta. Habla de la idea de esta ave, tal vez un águila, tal vez hay otra parte donde dice: quisiera haberlos recogido como gallina a sus polluelos. Habla de esta idea
de que afuera puede haber todo un caos, pero estamos cubiertos. Él nos está abrazando y con sus alas, ¿verdad? Simbólicamente, porque no es que Dios tenga alas, sino simbólicamente habla de cubierta sobre nosotros. Y poder decir nosotros, tú eres mi esperanza, mi castillo, y en ti confiaré, y ser librados del lazo del cazador, de peste destructora, y estar seguros. Hoy hay un deseo en la gente, en la humanidad, por seguridad. La gente desea seguridad, la gente desea un trabajo estable, un trabajo seguro, desea poder comprar propiedades y asegurarlas. De hecho, uno de los negocios más fructíferos que vemos el día de hoy son los seguros. Hay gente muy negligente, ¿verdad?, que no presta atención a un seguro. Por ejemplo, yo veo la bendición de tener un seguro en tu vehículo, que tiene un costo que pagas anualmente, ¿verdad?, que tal vez pueda pasar algo o no pasar, pero si pasa algo, tú sabes que tienes una póliza que te está asegurando, que te está cubriendo, de que los gastos no van a ser mayores al deducible de lo que tú tendrías que pagar. Incluso puedes tener un arreglo aún en cuanto a salud, hospitalización, etcétera. Muchos seguros, y no soy vendedor de seguros, ¿verdad?, pero muchos seguros, por ejemplo, te brindan ayuda en la calle, te brindan ayuda con grúas, ciertos eventos al año, cierto número de eventos, y eso te puede dar a ti una seguridad en lo terrenal. ¿Cuánto más no crees que desea el hombre tener una seguridad y una certeza que sea inconmovible? Y esa certeza y esa seguridad solo puede venir de Jesucristo. Él es la roca firme, Él es aquel que nos planta sobre sí mismo, sobre la roca, y nos pone en un lugar seguro y quien nos cubre. Pero para eso, mi amado, yo necesito voluntariamente colocarme bajo su abrigo. La palabra comienza diciendo esta frase: el que habita al abrigo del Altísimo. Es decir, todas las bendiciones que siguen en la lista no son para cualquier persona, son para aquel que ha aprendido a habitar al abrigo del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente. La palabra habitar en el hebreo es la palabra yashav, y significa varias cosas. Significa permanecer, morar, hacer una habitación, asentarse, y la última definición que encontré me encantó: casarse. Esa es una palabra que hablaba para un matrimonio, para una boda, para el casamiento. Cuando nosotros aprendemos esto, vemos que tenemos que desarrollar ciertas actitudes en nuestro corazón para poder ser dirigidos por el Señor, para poder ser pastoreados por el Señor. Él dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo doy mi vida por mis ovejas. Pero entonces, para yo tener este beneficio, yo tengo que cumplir la cláusula y ser su oveja. Y para ser su oveja, tengo que permitirme ser pastoreado. No puedo tener un pastor sin ser pastoreado. No puedo tener los beneficios de un pastor sin dejarme guiar, sin el compromiso que implica la otra parte, que es la parte de dejarme dirigir. Y vuelvo a lo mismo. Hay una soberbia natural en nuestro corazón de querer pretender que sabemos hacer las cosas. Uno de los dichos más populares que yo he escuchado en la boca de mucha gente, sobre todo los hombres, es: a mí nadie me va a enseñar a hacer esto. A mí nadie me va a decir cómo llevar mi matrimonio. A mí nadie me va a decir cómo llevar mis finanzas. A mí nadie me va a decir qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Déjame decirte una noticia. Si tú has venido a Cristo, sí hay quien te va a decir cómo llevar tus finanzas, cómo llevar tu matrimonio, cómo llevar toda área de tu vida, y ese es el Señor Jesús. Cuando tú y yo venimos a Cristo, no estamos solamente tomando religiosamente una filosofía, sino estamos entrando a una dinámica de vida donde ya no pertenecemos a nosotros mismos y donde ya no nos dejamos guiar por terceros o por nuestras propias emociones, sino por el Señor Jesús. Yo veo que cuando no estamos bajo de Cristo y no nos dejamos ser pastoreados por Él,
vamos a ser pastoreados por otras cosas. Es decir, la idea de no ser dirigido es ambigua, realmente está siendo dirigido por otras cosas. Si yo no me dejo dirigir por Dios, voy a ser dirigido por mi opinión, voy a ser dirigido por mis emociones, puedo ser dirigido por la perspectiva, puedo ser dirigido por la corriente de este mundo. Hay un sinfín de guías y de pastores porque tenemos la tendencia a pensar que no estoy siendo gobernado, pero estás siendo gobernado por la rebeldía y por ti mismo. Y qué peligroso es esto. Qué peligroso es cuando nosotros no nos dejamos gobernar por el Señor, porque alguien nos va a gobernar. Esa es la realidad. Así que cuando yo digo que el que habita al abrigo del Altísimo, vemos esta palabra y quisiera tomarme el tiempo de mencionar 3 de las definiciones que vemos de esta palabra. La primera, permanecer. Permanecer me habla de la idea de una constancia y continuidad. En términos prácticos la podemos ver de 2 maneras, pero quiero hablar de esta constancia y continuidad. Hay muchos creyentes que no han permanecido en la palabra. La enseñanza que veíamos el año pasado de verdaderos discípulos, vimos una serie que se llamaba Discípulos, Mártires y Testigos, y hablamos que un verdadero discípulo tiene una condición: permanece en la palabra del Señor. Eso lo dijo Jesús. Si ustedes permanecen en la palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero habla de esa permanencia, habla de una constancia, no habla de una ligereza ni de un de vez en cuando. Hoy en día muchos de los creyentes modernos no tienen una permanencia en la palabra, sino que de vez en cuando andan por ahí, de vez en cuando andan vagando, de vez en cuando se acercan a la palabra y por lo tanto no podemos ver la bendición de ser pastoreados, de ser dirigidos, porque no permanecemos en la Escritura. Y si tú no permaneces en la Escritura, podrás tener un buen sentido acerca de la vida, podrás tener buenas ideas, vamos a llamarlo filosofía cristiana, pero es la palabra la que realmente nos hace ir cambiando nuestro corazón. Es el Espíritu Santo usando la palabra de Dios para darle convicción a nuestro corazón e irnos moldeando conforme al carácter de Cristo. Pero para esto yo necesito permanecer. Yo necesito estar ahí con el Señor. Así que esta idea de permanecer la vemos de una manera práctica en 2 formas en nuestra vida. Y lo primero yo le llamo la forma personal o íntima. Esta forma nadie la puede juzgar más que Dios y nosotros. Y la gente más cercana a nuestro alrededor podrá ver los frutos más cercanos de ello. Pero la verdad es que nadie puede dictaminarlo. Y es nuestra vida en oración y palabra y comunión. Permanecer en comunión, permanecer día a día yendo a la oración, yendo a la palabra, pasar tiempo con el Señor. Eso yo los veo cada domingo y adoramos juntos al Señor y decimos amén. Y en la iglesia venimos con una cara, ¿verdad?, espiritual. Pero día a día, yo no sé si tú estás leyendo o meditando en la Escritura. Yo quiero pensar que sí. Yo no veo cuánto tiempo pasas en búsqueda de oración. Yo lo que puedo ver es los frutos aparentes de ello. Pero el Señor Jesús conoce nuestro tiempo en la Escritura, nuestro tiempo en oración. Y deberíamos de darle a Dios el tiempo que Él merece, que es lo primero y lo mejor, como vimos en la primera serie del año. Hablábamos de finanzas, pero en cuanto al tiempo, Dios merece nuestro primer y mejor tiempo, la disponibilidad en nuestro corazón de buscarle. De tal manera que necesitamos aprender a pasar estos días, día a día, momento a momento, dirigido por el Señor. Cuando tú y yo tenemos una comunión con el Espíritu Santo nos puede ir indicando
en cada momento de nuestro día, en decisiones, muchas veces vienen decisiones a nuestra vida y sabes que no estamos preparados para tomarlas. Y a veces hay un buen corazón y decimos, déjame orar, déjame meditar para ver si Dios quiere que tome esta decisión. Cuando tú y yo invertimos en tiempo de comunión, vamos a tener un oído entrenado y una línea directa donde podemos entender en el momento. Muchas veces habrá otras que sí demandará que hagamos tiempos de ayuno, de búsqueda, pero habrá muchas otras decisiones o rumbos que el Señor puede incitarnos a tomar en un momento del día si somos sensibles. Y puede esta guianza llevarnos a ser efectivos en toda área de nuestra vida. A la hora de compartir la palabra, Él nos puede dar una palabra para alguien que nos encontremos, para un amigo, para un familiar, una palabra que vaya de acuerdo a lo que Él está viviendo y golpee en su corazón, porque estamos siendo dirigidos por Él. Podemos también en el trabajo tomar decisiones que vengan a ser bendición, a darnos un crecimiento, una prosperidad, porque son momentos donde Él está guiándonos. Y la otra forma es la forma pública. La manera pública de ser dirigidos y de permanecer es cuando aprendemos a permanecer en el cuerpo de Cristo. Una vida ligada a una congregación, una vida ligada a una dinámica espiritual donde estamos en este ambiente de creyentes. Cuando tú y yo tenemos este estilo de vida público, pues es una evidencia del primero, del personal. Aquellas personas que dicen, yo soy cristiano, pero yo no asisto a ninguna iglesia, mi amado, son personas que no están bajo el abrigo y que no están dejándose dirigir. Porque es muy fácil decir, yo soy cristiano porque veo una predicación y me gusta lo que enseñan y me gusta cómo hablan de lo que Dios quiere hacer conmigo. Pero ya estar en el trato diario con el cuerpo de Cristo, si tú y yo no estamos en el cuerpo, no hemos aprendido a ser ovejas. Dice la palabra que el Señor nos ha bautizado por medio del Espíritu en un mismo cuerpo, que es el cuerpo de la iglesia de Cristo. La otra idea de el que habita es la palabra morar. Y morar habla de hacer una casa. Habla de un lugar donde tú estás ahí continuamente. Una casa no es un lugar que tú visitas de vez en cuando. Una casa es el lugar donde tú vives. Y es el lugar donde tú inviertes tu vida. Nadie renta un cuarto de hotel y si le falta algo que quieras, lo compras, porque vas a estar solamente un par de días tal vez ahí. Pero cuando se trata de tu casa, la vas incluso poco a poco mejorando, poco a poco acondicionando, porque ahí es donde tú estás habitando. Cuando hablamos de habitar bajo el abrigo del Señor, hablamos de esta permanencia y de este morar, de decir, Señor, este es mi lugar, aquí es donde vivo, aquí es donde me encuentro. No es un lugar que visito esporádicamente, es un lugar en el que estoy de continuo y en el que estoy comprometido. Y eso se expresa en la casa del Señor, pero se expresa en hacer de su presencia nuestra habitación. Habla de hacer de su presencia el lugar donde nosotros podemos estar ahí. Y por último, la palabra también significa casarse. Y me gustó mucho porque casarse implica hacer un compromiso. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, el que se casa con el abrigo del Altísimo. Hoy en día, ¿sabes qué es lo que ocurre? Que muchas veces no queremos ser dirigidos por el Señor y rompemos los lazos cuando las cosas van mal, cuando las cosas no van como queremos. Y casarse implica un compromiso de permanencia en las buenas y en las malas, dejándome dirigir. Ahora, el Señor no nos lleva por las malas, sino que es nuestra perspectiva de las cosas, porque tenemos la certeza en Romanos 8 de que nos dice la Escritura que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a nuestro bien. Él puede guiarnos de todo lo que estamos viviendo, aún de las calamidades, a un lugar o una experiencia o algo que va a determinar en una bendición para nosotros. Casarse tiene que ver con renunciar a mí para el otro.
Y cuando hablamos del abrigo del Señor es renunciar a cubrirnos bajo nuestra propia prudencia para dejar y ceder el dominio a nuestro Señor, de que Él es el que nos va a estar dirigiendo. Escribí esta frase, dije: para poder tener acceso a los beneficios del pastoreo, primeramente debemos tener un deseo de ser pastoreados. Cuando yo me di cuenta que cuando empecé a caminar con el Señor, algo en mí cambió, y fue este deseo de decir: Señor, dirige mis pasos, guía mis pasos. El hecho de que yo esté en el ministerio, de que yo haya optado por servir al Señor, de dejar las cosas que yo estaba persiguiendo por meterme a su obra, tiene que ver con haberme dejado pastorear. Pero no solo haberme dejado pastorear, sino que tenía un deseo, y creo que se ha mantenido, de ser dirigido, de decir: Señor, tú guíame, tú dime hacia dónde, tú muéstrame hacia dónde, que seas tú el que me mueve. Claro que ha habido momentos donde he tomado decisiones imprudentemente, claro que ha habido momentos donde me he dejado llevar por mí mismo, pero la generalidad es decirle: Señor, yo quiero que tú me dirijas. Yo quiero que tú me enseñes. Cuando entré a Cristo para las Naciones, el Instituto Bíblico, era un deseo de decir: quiero ser enseñado por ti. Yo reconozco que hay mucho que no sé, no entiendo de la Escritura, de la doctrina, de la profundidad, y quiero ser enseñado por ti. Y hoy veo que muchas veces no hay este deseo en muchos creyentes de ser enseñados, de ser pastoreados, de ser guiados. Está el deseo de ser bendecidos, pero no el deseo de crecer espiritualmente, no el deseo de aprender. Abrimos una sesión de instituto y pocos asisten. ¿Por qué? Porque no está el deseo de querer ser enseñados. No queremos aprender cosas del Señor, queremos aprender cosas que nos den herramientas en el mundo, pero no queremos crecer en sabiduría y en conocimiento del Señor. Y eso denota en nosotros una falta de deseo de ser pastoreado. El apóstol Pedro lo expresó de una manera muy tierna cuando Jesús les dice a los discípulos: ¿quieren irse ustedes? Estos hombres se han ido. Jesús acababa de predicar de una forma muy dura y muchos dijeron: ¿dura es esta palabra? ¿Quién la puede oír? Y esto dice en la Escritura: y al instante muchos de sus discípulos lo abandonaron. Es decir, gente que había expresado querer ser dirigido abandonó el camino. ¿Por qué? Porque vieron dura la palabra. Y cuando Jesús confronta a sus discípulos, el corazón de Pedro de querer ser pastoreado, dice lo siguiente: dice: ¿y a quién más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Él había reconocido que él no tenía las palabras para ser guiado, que nadie más tenía las palabras que Jesús tenía. Y las palabras de Jesús están llenas de enseñanza. Las palabras de Jesús a sus discípulos están llenos de indicativos, están llenos de pastoreo, de dirección. A Jesús le duele cuando no estamos nosotros siendo pastoreados. Mira, Mateo 9:36 dice lo siguiente: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Qué forma de ver de Jesús a la gente alrededor suyo? Él vio a la gente y dijo: ¿sabes qué? Me duele que los veo que no están siendo pastoreados, que no están siendo dirigidos. Están desamparados y dispersos. Esa es la forma en la que nos encontramos cuando no nos dejamos dirigir por el Señor, cuando su pastorado no está sobre nosotros. Nosotros estamos desamparados y dispersos. Así que si yo quiero ver las bendiciones del Señor, si yo quiero estar bajo el abrigo, yo tengo que trabajar en desarrollar un corazón pastoreable, un corazón que pueda ser dirigido, un corazón que renuncie a su autonomía y se someta bajo la soberanía del Dios Todopoderoso. Y escribí aquí algunas características que a lo largo de mi caminar con el Señor he visto que necesitamos desarrollar para poder tener un corazón pastoreable. ¿O cómo es un corazón pastoreable? Número uno, un corazón pastoreable es un corazón enseñable.
¿Qué significa esto? Que tengo la capacidad de aprender, de que me enseñen, de que alguien me diga cómo hacer las cosas. A lo largo de estos meses yo me he dado cuenta que he tenido que estar en esta dinámica de ser enseñado en aspectos pequeños. Estuve yendo a algunos cursos de mi trabajo y me acuerdo que me hicieron hacer un curso que cuando me invitaron yo iba hasta cierto punto medio molesto. Porque este curso era un refrendo para ver si seguías trabajando y operando para la compañía, pero tuve que ver un curso básico de cosas que durante años he hecho. Volví a ver un curso de esos que tomaba al principio y era perder aparentemente 3 días, estar yendo al curso, estar escuchando la enseñanza para poder seguir trabajando. Y yo decía, ¿por qué nos hacen esto? Y sabes que me di cuenta que yo había perdido mi corazón enseñable en la compañía. Yo pensé que ya me sabía todo, que ya lo había cursado, tengo años siendo distribuidor, pero cuando volví a tomar el curso, hubo muchas cositas que se me refrescaron que no que las hubiera olvidado, sino que por falta de práctica de repente no estaban tan frescas. Y que empecé a retomar y cosas que nos enseñó esta persona, el instructor, que nunca había visto con otro instructor. Me di cuenta también, por ejemplo, te estoy contando de mis testimonios personales, empecé a entrenar box hace un mes y medio. Y ha sido algo bien padre, pero en el box tienes un instructor, tenemos un coach o un profe, ¿verdad? Que él nos está diciendo cómo hacer las cosas. Y cuando él se acerca y ve que, por ejemplo, que no estabas con la guardia bien puesta, que tiras un golpe y bajas la mano, viene y te da un sapecillo, te dice, hey, levanta la mano. Hey, no pierdas esto. Hey, tus pies bien puestos. Hey, no estás en la posición correcta. Hey, no estás girando el puño. Y cada vez te hace observaciones. Y está esta tendencia al principio de decir, ay, todo lo que hago está mal, ¿o qué? Pues sí. ¿Por qué? Porque nunca había practicado esto con tanto tiempo. Hace años había estado fugazmente en un curso también, pero se cerró la clase y ya no pude seguir. Pero tienes que permitirle a él que él ya fue boxeador, él que lleva a boxeadores a las Olimpiadas nacionales, él que ha trabajado con esto, que te enseña las cosas desde lo más básico y cada vez que te corrige es porque no quiere que se forme en ti un mal hábito a la hora de practicar. Y yo no voy a ser peleador, yo no estoy entrenando para que cantarle un tiro al Canelo, ¿verdad? No, yo no estoy ahí para eso. Yo estoy simplemente yendo para hacer ejercicio y tener una mejor salud, bajar algo de peso de una forma entretenida, porque no me gustaba hacer cardio en las máquinas y solo estar ahí caminando, ¿no? Dije, pues ir a pegarle un costal y todo esto. Pero sabes que aún para eso hay este detalle de técnicas. Igual en el gimnasio, cuando estás haciendo un ejercicio, más importante que el peso que cargas es la técnica con la que lo haces. Y muchas veces el instructor o gente que tiene más tiempo yendo me ve hacer un ejercicio de una forma incorrecta y viene y te dice, no es así, mira, tienes que hacer hacer todo el movimiento, todo el rango de movimiento desde arriba hasta abajo, tienes que agarrarlo de esta manera, tienes que pararte de esta forma. Y ahí tú tienes dos opciones, o lo escuchas y lo ignoras y te molestas, o lo aplicas y ves resultados en tu vida. El corazón enseñable es venir con el Señor y reconocer, yo no sé cómo hacer esto, tú sí, enséñame. Y aunque tenga errores, corrígeme. Una de nuestras tendencias cuando nos corrigen los errores, yo he escuchado esto de ovejas y en algún momento yo mismo lo dije. Cuando mi pastor, me pedía que hiciera algo y yo hacía las cosas y tenía un error, me molestaba que me dijera, mira, te faltó hacer esto. Y yo decía, ¿por qué no me dice, por qué no me felicita por las 9 cosas que hice bien y por qué me corrige por esta de la 10ª que hice mal? ¿Por qué si me dijo, pon las sillas, acomódalas así? Y me dijo, pon 25 sillas y yo puse 23 y faltaron 2 y tal vez no estaban bien acomodadas. ¿Por qué señala eso en vez de no decir, ay, mira, pero sí puso las otras? Porque lo que Él quiere es corregir cosas en mi vida para que no se queden de esta manera.
Y así es el Señor con nosotros, nos va a corregir, pero yo tengo que ser enseñable, porque si yo no soy enseñable, yo podré escuchar el consejo, mas no aplicarlo. Es el deseo de caminar hacia adelante bajo la enseñanza de alguien más. Que alguien más, en este caso el Señor, me diga cómo hacer las cosas. El siguiente es parecido y ya lo mencioné un poquito, corregible. La capacidad de cambiar ante el señalamiento de lo que está incorrecto. Vuelvo a lo que les decía hace rato. Esta frase, a mí nadie me va a decir, a mí nadie me va a corregir. Tenemos que entender que Dios nos va a corregir porque no somos personas infalibles. Y cuando cometemos un error, Él quiere corregirnos precisamente para que no se vuelva en nosotros un área débil. Si Él permitiera avanzar con nosotros sin corregir los otros detalles, más adelante eso nos va a cobrar una factura. Pero necesito ser corregible, necesito cambiar mi manera de pensar acerca de temas. Es que sí, la palabra dice esto, pero mira, yo siempre he pensado así. Es que la palabra dice esto, pero todo el mundo lo hace de esta otra manera y veo resultados. Una persona corregible dice, ok, si lo que yo pienso va contrario a lo que Dios dice, yo tengo que cambiar. Porque Dios no va a cambiar su argumento porque yo no esté de acuerdo. Yo tengo que someterme a lo que Dios me está diciendo. El tercer asunto, digamos que se muestra con los dos primeros. Humilde. Me encanta que la palabra dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cuando tú y yo somos humildes, la humildad significa reconocer quiénes somos, en todo sentido. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde, y uno oye y dice, ya no está siendo humilde porque dice que es humilde. Jesús podía porque era humilde. Tú y yo, la humildad, hay una falsa humildad de decir, no, yo no puedo, yo no soy, pero por dentro creer, no, si soy la última Coca-Cola del desierto. La verdadera humildad tiene que ver con reconocer nuestra pequeñez delante de la grandeza del Señor. Y como Juan el Bautista, cuando viene Jesús, Juan le dice, oye, tú me deberías de bautizar a mí. Tú eres el mayor, tú eres el Cristo y me pides que yo lo haga. Ese corazón de tú eres Señor. Y Jesús dijo, deja la humildad de Jesús de decir, esto debe de cumplirse. Y aunque tú eres un ser hecho de polvo y barro, ¿verdad? Que yo mismo he creado, yo me someto. Jesús lavando los pies de sus discípulos. Jesús obedeciendo a sus padres. Esta humildad de Jesús, esta hermosa humildad de mostrarnos a nosotros el camino por medio de su humildad. El que sigue es muy importante, porque podrá ser enseñable, corregible y humilde, pero si no aplicas no estás siendo pastoreado. Obediente. La obediencia es la mejor adoración. El rey Saúl va a una batalla y Dios le dice antes de que vaya, tienes que destruir a todo el pueblo, tienes que barrer con todo. Y cuando Saúl va, perdona al rey y perdona lo más bonito y lo más gordo de las ovejas. Cuando viene de regreso, el profeta lo confronta y Dios le dice a través del profeta, ¿por qué hiciste esto que no te mandé? Y el corazón de Saúl a mí me impresiona porque él dice una frase que se puede entender de dos formas y yo siempre me he inclinado hacia una. Saúl dice, he cumplido todo lo que tu Dios me ha mandado. Y hay quien dice, Saúl era un descarado que sabiendo que no lo había hecho, decía que lo había hecho. Pero yo creo que Saúl estaba engañado. Yo creo que cuando Saúl dijo, lo he cumplido, él pensaba que lo había cumplido. Porque cuando llevas una vida en desobediencia, se nubla tu capacidad de discernir si estás en lo correcto o en lo correcto. Porque una persona que no obedece las pequeñas cosas, no podrá obedecer las grandes cosas. En el pastorado, Dios pide de nosotros obediencia. La respuesta a su corrección y a sus indicaciones son obediencia. Cuando viene con el profeta Jonás y le dice, ve a Nínive y predícales, y Jonás en su propia voluntad se enoja y se va al lado contrario de Nínive, Dios le insiste de una manera particular, ¿verdad? Le manda un gran pez que se lo trague
Y ahí en el vientre de ese pez se vuelve humilde, se quebranta y dice, ok, Señor, voy a hacer lo que tú dices. Y fue y obedeció. Y luego vemos el corazón de Jonás cuando Dios los perdona, ¿verdad? Al Nínive, y dice él, por eso no quería venir, porque sabía que los ibas a perdonar. O sea, no había una falta de confianza en el llamado, no había una falta de confianza en lo que Dios podía hacer. Había un corazón desobediente por no estar de acuerdo con lo que Dios iba a hacer. Tú y yo tenemos que pasar al punto donde lo que oímos de Dios lo hacemos. Si tú no estás obedeciendo la revelación que Dios te ha dado ya, no puedes acceder a mayor revelación. Si no estás obedeciendo los puntos que Dios quiere que obedezcas hoy, no estás siendo pastoreado. Porque una oveja obedece a su pastor. Por último, la consecuencia de todos. Si tú tienes todos estos, si tú eres enseñable, eres corregible, eres humilde, eres obediente, y puede haber más aspectos que se me están yendo, yo identifiqué estos, tú puedes terminar con un corazón confiado. Un corazón pastoreable es un corazón dirigido, es un corazón que confía. Muchas veces no obedecemos al Señor porque no confiamos en el Señor. No creemos que la forma en la que Él nos dice las cosas es la mejor. No creemos en los resultados de lo que Él nos promete. No diezmamos porque no creemos que Él nos va a prosperar. No diezmamos porque no creemos que Él nos va a sostener. No empezamos a servir al Señor porque no creemos que Él va a traer fruto. No le obedecemos porque no creemos en la bendición de esa obediencia. No confiamos. Es decir, no estamos teniendo fe y eso ofende a Dios tremendamente. Uno de los problemas más fuertes que tuvo Dios con el pueblo de Israel fue por causa de la incredulidad, fue por causa de no confiar en lo que Él les había dicho. Y por eso vagaron 40 años en el desierto, por no haber confiado que Dios les podía dar la tierra prometida. Cuando tú y yo venimos y dejamos que Él nos pastoree, podemos descansar en su amor y en su soberanía. Podemos estar confiados que a pesar que no entendemos, que a pesar que no percibimos, que a pesar que va en contra de nuestras formas, Él nos está pastoreando y Él nos está dirigiendo. Mi amado, si tú has encontrado que hay áreas en las que necesitas trabajar, trabájalas ya. Porque entre más te tardes en trabajar, más te vas a tardar en empezar a ver los beneficios de ser pastoreado y dirigido por el Señor. Yo te invito a que en estos días medites, que no escuches esa palabra el domingo y la dejes ahí, sino que medites y te autoexamines. Diga, Señor, estoy siendo pastoreado. Señor, ¿cómo puedo mejorar? Señor, ¿estoy siendo dirigido o me estoy moviendo en mi propia dirección? Yo te invito, mi amado, a que vivas una vida dejándote pastorear por el Señor, porque Él es el buen pastor y Él nos lleva a buen término y en Él podemos confiar. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.